Seguro que te suena. Los números primos son fundamentales para mantener la seguridad en Internet. Buena parte de las telecomunicaciones modernas están encriptadas con las propiedades de estos números tan peculiares. Pero, ¿cómo lo hacen? Bueno, cuando investigas sobre el tema, lo más normal es encontrar explicaciones con muchas fórmulas y símbolos difíciles de entender. Por eso, en Telecorrenta nos hemos propuesto evitar las fórmulas y enseñar la idea que hay tras ellas. Una idea que los ingenieros de telecomunicaciones usan para ocultar la información de los mensajes que enviamos por la red. Los números primos son un mapa en el que es muy fácil despistar a los espías. Pero vayamos por partes. Para entender cómo funciona el mapa de los números primos, tengo que enseñaros a crear una ruta numérica. En el mundo de los números, todos los caminos comienzan en el 1 y para avanzar tenemos que elegir un número generador. En mi caso, el número 10. Cada paso del camino se crea multiplicando el número anterior por el generador. 1 por 10, 10. Por 10, 100. Por 10, 1000. Y podemos continuar todo lo que queramos. Cada número de la ruta está relacionado con su distancia al inicio de forma evidente. El número que está en el paso 3 es un 1 seguido por 3 ceros. Todo bastante sencillo, todo bastante aburrido. Pero la cosa se complica cuando añadimos números primos. Elegimos un número primo, como el 17, y colocamos los números formando un círculo de 17 elementos. Después añadimos los siguientes números respetando el patrón del círculo. Y poco a poco colocamos todos los números naturales en una figura circular como esta. Una figura con 17 brazos. Para crear la ruta numérica, empezamos por el 1 y avanzamos multiplicando por 10. El primer paso es el 10. El segundo es el 100, que se encuentra en el brazo del 15. El siguiente elemento es el 1000, que se encuentra en el brazo del 14. Al multiplicar por 10 y anotar en qué brazo aparece cada resultado, podemos dibujar una ruta numérica que tiene este aspecto de telaraña. Cuando multiplicas el último elemento por 10, la ruta regresa al punto inicial. Y si sigues multiplicando por 10, la ruta se repite en el mismo orden que la primera vez. Esta telaraña es mucho más común de lo que parece. Imagina que en vez de usar el número 10, avanzamos multiplicando por 3. 1 por 3 es 3, 3 por 3 es 9, 9 por 3, 27, que está en el brazo del 10. Después llegará el brazo del 13 y si seguimos completamos una ruta que tiene este aspecto. Si creamos la ruta multiplicando por 7, conseguimos un patrón distinto, pero con el mismo aspecto enmarañado. Y también podemos elegir otro número primo. Tendremos una cantidad distinta de brazos, pero la ruta mantendrá la forma de telaraña. Y estas telarañas son una pesadilla para los humanos y los ordenadores. Imagina que te pierdes en una ruta lineal. Una ruta generada por el número 10. No tienes el mapa, pero sabes que te encuentras en el número 1000 millones. En esta situación no tienes que preocuparte. Como el 1000 millones tiene 9 ceros, sabrás que estás a 9 pasos del inicio. Es decir, con un simple cálculo sabes a qué distancia estás del origen. Con el número primo, la situación es muy distinta. Imagina que te has perdido y sabes que estás en el brazo del 2. ¿A qué distancia se encuentra el inicio de la ruta? Malas noticias. Llevamos décadas estudiando este problema y nadie ha encontrado una fórmula que pueda darte la respuesta. De hecho, lo más habitual es calcular toda la ruta desde el inicio, número a número, hasta que aparezca el brazo en el que te encuentras. En ese momento, sabrás que estás a 17 pasos del inicio. Esto es un problema. En el mapa de los números primos, una de las pocas formas de saber en qué paso aparece el brazo del 2 es revisar una por una todas las paradas de la ruta hasta que aparezca el número que te interesa. Para un número primo de 2 cifras como el 19, una computadora puede revisar todos los pasos de la ruta en menos de un segundo. Pero si utilizas números primos más y más grandes, cada vez necesitarás más tiempo. Y con un primo de 30 cifras, la tarea se puede demorar más de lo que el universo lleva existiendo.
Por eso, en telecomunicaciones utilizamos números primos de 300 cifras, unos números que tienen este aspecto de aquí. Con ellos, los ordenadores generan problemas casi imposibles de resolver. Por ejemplo, si quieres saber en qué paso de la ruta visitamos el brazo del 173, es probable que tengas que esperar varios miles de años para averiguarlo. Las telarañas de los números primos son muy interesantes para la criptografía, aunque en el mundo real no son tan visuales. Cuando los primos son muy grandes, nadie sabe qué aspecto tiene la ruta. Sabemos que tendrá un aspecto enmarañado, pero un ordenador tardaría miles de años en calcular todos los pasos de la ruta y averiguar en qué orden aparecen los brazos. Para números primos muy grandes, no sabemos exactamente qué forma tiene el camino que generamos. Y aunque las computadoras no sepan en qué paso del camino aparece el brazo 173, el problema inverso es mucho más rápido. En el paso 314 de la ruta, ¿qué brazo aparece? No quiero entretenerme mucho en esto, pero ese problema se resuelve con una simple división. Un ordenador tardaría unos segundos en averiguarlo. Por eso, este tipo de problemas se conocen como funciones unidireccionales. Cada paso de la ruta tiene un brazo asociado. Si conoces el paso, es muy rápido calcular a qué brazo corresponde. Pero si conoces el brazo, es muy complicado calcular en qué paso de la ruta aparece. Fácil en un sentido, muy difícil en el otro. Y como este problema se reduce a hacer multiplicaciones y divisiones, podemos integrar este método en los aparatos electrónicos. Y aunque hay muchos algoritmos distintos para cifrar un mensaje, casi todos se basan en la misma idea. Alguien publica en la red el círculo de un número primo y un generador. Elige un paso al azar, calcula a qué brazo corresponde y publica esa posición a la vista de todos. Otra persona que quiera conversar elige otro paso al azar, calcula a qué brazo corresponde y también lo publica en la red. Si el número primo es bastante grande, aunque la posición de ambos sea pública, un espía tardaría años en averiguar en qué paso de la ruta está cada uno. Ninguno sabe en qué paso de la ruta está el otro, pero sí saben en qué brazo se encuentra. A partir de aquí, el primero podría colocarse en el brazo 2 y avanzar mentalmente 8 pasos en la ruta. Y el segundo podría colocarse en el brazo 25 y avanzar mentalmente 11 pasos en la ruta. Al hacer este cálculo, ambos habrán avanzado los mismos pasos, y ambos estarán en el brazo 21. Este número lo pueden usar como clave secreta y cifrar toda su conversación con él. En general, los algoritmos que usamos en la actualidad son bastante parecidos a este. Calculas los dos números, haces pública la información del brazo y mantienes en secreto en qué paso se encuentra. Y después, de alguna forma ingeniosa, cifras tus mensajes con la información que es pública, pero procuras que solo se puedan descifrar con la información privada. Por supuesto, los números primos no son infalibles y presentan algunos problemas. Por ejemplo, la información del número primo, el generador y los brazos de cada usuario son públicos. Un espía puede poner a trabajar una computadora para que encuentre los elementos de la ruta uno por uno. ¿Y si encuentra el paso de la ruta por casualidad? Todo depende de lo potente que sea la computadora, pero en general la probabilidad de encontrar un paso de esta manera es como la de ganar la lotería 50 veces seguidas. Posible, pero poco probable. También hay problemas teóricos. Los matemáticos siguen investigando atajos para reducir el tiempo de cálculo de los ordenadores. ¿Y si alguien descubre una fórmula que reduce ese tiempo a unos minutos? Técnicamente es posible, pero llevamos años buscándola y nadie la ha encontrado. Así que también es improbable. Y el problema más preocupante es el de la tecnología cuántica, una nueva generación de computadoras que puede resolver el problema de los números primos mucho más rápido que los ordenadores modernos. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Y cómo podemos evitarlo? De eso hablaremos en el próximo vídeo. Así que vamos, suscríbete a Telecorrenta para no perderte nada.